Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y vamos a continuar con el tema de principios básicos, que estamos en la parte más importante del tema. Nos quedamos en Efesios 5:25. Como siempre, vamos a darle primer lugar a que el Señor sea el que hable. Y vamos a ver el tema en donde nos quedamos. Efesios 5:25 al 27 dice la palabra: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fue santa e inmaculada. Padre bendito, estamos delante de su presencia. Gracias por lo que nos ha enseñado, gracias por lo que viene, Señor bendito. Sabemos que necesitamos, Señor bendito, pero también sabemos, Padre, que lo que podamos escuchar tiene que hacer mella, Señor bendito. Ninguna de sus palabras caerá al suelo, ninguna regresará vacía, sino que todas cumplirán el propósito para lo que están siendo dadas, Señor bendito. Como siempre, me pongo en manos del Señor Espíritu Santo para que sea Él el que guíe este estudio y que pueda hablar no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que he aprendido, sino lo que el Espíritu Santo quiere decir en este momento. Gracias, Padre, me pongo en sus manos. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, la semana pasada hablábamos que por lo regular, obviamente, cuando se toma esta escritura se habla o es un tema para matrimonios, pero aquí nos estamos enfocando en la parte dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. De lo que les voy a hablar en este momento es un tema de hecho para una prédica completa y después hablaremos de ella, pero para así rápidamente para poder ver el ejemplo de lo que está hablando. En el Antiguo Testamento la costumbre del matrimonio era que cuando se daba una mujer por esposa, bueno, pues se hacía un compromiso en el cual quedaba firmado y sellado y en el cual era un compromiso de matrimonio, en el cual ya eran esposos en la práctica en todo, excepto obviamente en el sexo. Era un promedio de un año. El novio llegaba de sorpresa, era una sorpresa, la novia no sabía cuándo iba a llegar el novio a la fiesta de bodas, que obviamente hablamos novio para que podamos pues entender un poquito en la cultura en la que estamos, ¿no? Porque realmente en el concepto de ellos no existía el noviazgo como tal. En ese año había una persona que era el amigo del novio, el encargado de llevar, de cuidar él tenía la responsabilidad de cuidar que la novia fuera fiel y fuera doncella. En el aspecto obviamente de que no se metiera con alguien, no porque él se fuera a meter íntimamente con ella o checar que íntimamente no pasara nada, sino que él la cuidaba. Él tenía la responsabilidad de llevar todo lo necesario, el ajuar de boda, la tela, el lino fino, que la novia tenía la responsabilidad de mantener limpia. El amigo del novio era el que era el responsable de llevar y traer, como quien dice prácticamente. La mujer era la responsable de todas las obligaciones maritales que venían por el matrimonio, y obviamente el marido también tenía que obviamente ya mantener a su esposa, procurarla, cuidar todo lo que pudiera tener necesidad. Entonces, cuando llegaba el día de la boda, que llegaba el novio a un promedio más o menos de un año, de sorpresa, entraban al tálamo nupcial. Salía precisamente el encargado también de mostrar la sábana sangrada de que la mujer era una doncella, era el amigo del novio, y entonces empezaba la fiesta de bodas. La boda se consumaba en el lecho nupcial. Para Dios eso era el matrimonio, en el lecho nupcial. Entonces tenemos que entender algo. Si lo natural precisamente revela lo espiritual, Cristo vino y hizo un compromiso con su iglesia novia. Ese compromiso dura hasta que él regrese para llevársela a las bodas del Cordero. En ese tiempo él dejó al amigo del novio. ¿Quién es el amigo del novio? En este caso, los 5 ministerios, de los cuales ya vamos a tener un tema especial. Hoy vamos a tocar un poco en este tema de los 5 ministerios, pero
el amigo del novio es precisamente el ministro que deja el Señor a cargo de la iglesia novia para que la cuide, y obviamente el amigo del novio no puede hacer lo que la novia diga, sino que el que manda es el novio, no la novia. En este caso, si lo vemos de una manera espiritual, las iglesias se han acostumbrado a que ellos hacen lo que quieren. El pastor, por no perder diezmos o no perder ofrendas, por no dejar de tener gente en su iglesia, les permite hacer lo que quieran y todo, y él va a tomar consecuencias de ello, porque él es el encargado de cuidarla a la novia y mantenerla limpia para el novio. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dios purificó a su iglesia. ¿Cómo? El lavamiento del agua por la palabra. Primero, por la palabra que dijo de fe, de que nosotros al creer y confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él es salvo, y obviamente por el bautismo, que dice Pedro, por el bautismo que ahora nos salva, no quitando la concupiscencia, pero con una aspiración a una buena conciencia, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, si es verdad, muchas iglesias se han dejado corromper, muchas iglesias han perdido el rumbo, pero algo de lo que yo estoy seguro que la palabra dice es que el Señor siempre tiene un remanente, y ese remanente permanece fiel, que no perfecto, porque no hay una persona que no peque. También mentiría la Biblia o más bien mentiría Dios si dijera que no hay persona que no peque, o si dijera no hay persona que no peque y que respaldar a pecadores. No es así. Pero tenemos que entender esa parte de la obediencia y de cómo el peso del pecado nos hace ser transformados cada día, pero nosotros tenemos que mantenernos limpios, y el ministro, el pastor, es el que tiene la obligación de cuidar que así sea. Por lo tanto, el pastor tiene que hablar a la iglesia. Dice la Escritura que la palabra profética tiene que tener 3 características: consolación, edificación y exhortación. Las 3 cosas, no puede tener solo una. Muchas iglesias nada más se la pasan a puro vara, y hasta que termina lastimada la persona se va y ya se quiere olvidar totalmente del cristianismo, y no le da consolación ni edificación. Otros nada más consolación: ándale, vas bien, Dios te perdona, no pasa nada, pero no los exhortan y no los edifican. Otros pueden pasársela como pasan principalmente en casas de rehabilitación, que diario están leyendo la palabra, todo el tiempo palabra, se la saben de memoria, encuentran una escritura inmediatamente, quizás se conocen toda la Biblia de memoria, pero no ha habido ni exhortación ni edificación. Al contrario, luego les dicen: no te vayas de la casa de rehabilitación porque vas a recaer. Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está la transformación y la sanidad que le está dando Dios? No lo veo yo así. Entonces, no se puede. Tienen que tener las 3 cosas: exhortación, consolación y edificación, la palabra, para que venga de Dios y para que el ministro realmente esté cuidando la santidad y la limpieza por el purificamiento de la iglesia, de la santa novia que tiene el Señor, que es la iglesia. Amén. Para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y inmaculada. De eso se trata. Ese es el trabajo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver precisamente, hay una confrontación en el aspecto de que hay iglesias cristianas que dicen, cuando empezamos a hablar de situaciones del Antiguo Testamento, es que esa es ley, es que ese es Antiguo Testamento, eso ya no. Y otros que se van totalmente a la ley y quieren tomarla a la letra y se ponen su kippah, se visten de judíos aunque no lo sean, y viven de una manera, o quieren vivir de una manera judía, cuando también la Biblia dice que no debemos judaizarnos. Entonces, si no es ni para un lado ni para el otro, entonces ¿por qué el Señor nos dio la ley? Bueno, primero, para evidenciar el pecado. La ley señala, juzga y condena. Si nosotros no hubiéramos conocido la ley, no tendríamos entendimiento de que estamos en pecado. No sabríamos que estamos ofendiendo y desobedeciendo a Dios. Ese es el primero punto. Otro es: lo que te hace estar bendecido, justificando, libre, es estar en la gracia. Te hace estar bendecido, justificado y libre es estar en la gracia, pero tampoco podrías llegar a la gracia si no entendieras lo que es la ley y cómo Dios te libró
de todas las consecuencias de lo que la ley dice. Tenemos que conocerla. Nadie puede ni debe de jactarse de cuánto ama a Dios. Nosotros, la verdad es de que hemos traicionado, aún el verdadero cristiano ha traicionado muchas veces a Dios, le ha lastimado. Entonces podemos jurarle y jurarle y jurarle, y lo vemos. Hasta Pedro, que estuvo 3 años con el Señor, se jactó de su amor. Donde quiera que vayas yo iré, y yo, si te matan, ahí voy, ¿no? Pero lo negó. Y hasta que el Señor lo restituyó, pudo volverse a levantar. Y Pedro experimentó el amor infinito de Dios ahí en la restitución, en el momento en que Dios le perdona cuando le ha traicionado, ¿no? Pudo dar un amor igual entonces también, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hasta que podemos entender, conocer el amor de Dios en nuestras vidas, experimentar el amor de Dios, es cuando lo empezamos a dar. Antes no. Si no has sentido el amor de Dios, quizás ya lo has experimentado, pero no lo has disfrutado, no lo has comprendido, no lo has tratado pues de recibir en tu corazón correctamente. No puedes amar. Tan sencillo, no puedes amar porque no has aprendido el amor infinito de Dios. No puedes dar amor igual. Pedro pudo dar un amor igual hasta que fue restituido por Dios, y él se dio cuenta del tamaño que era el que Dios le hubiera perdonado su traición. Nadie puede amar sin haber sentido el amor de Dios. Si no sientes el amor de Dios, es una mentira. Tu amor es almático, está en el alma, son los sentimientos solamente, y por eso es tan fácil que te enamores y te desenamores de muchas personas en tu vida, porque es un amor almático, es un amor emocional que nada más es, como dicen un dicho aquí en México, llamarada de petate. El petate lo prendes y se levanta un fuego muy alto, pero se consume rápidamente. Así es el amor almático. Cuando el amor es espiritual, el verdadero amor, no se puede acabar. Las muchas aguas no podrán acabar con el amor, dice Cantares. Y bueno, pues nadie puede amar si no ha sentido el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Pero si no tuviéramos la ley, hoy no entenderíamos lo que es pecado y el valor del sacrificio perfecto del Señor Jesús. Entonces, aquí vamos a ver 2 escrituras. Una dice, Marcos 12:2, al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir a los labradores su parte de los frutos de la viña. Aquí habla del dueño de la viña, y que puso a los labradores a trabajar y mandó a un siervo para recibir la parte de los frutos. Estaba buscando los frutos de la viña, y bueno, pues podemos ver podemos checar que aquí pues no está hablando los frutos, no está hablando obviamente de literalmente sino que está viendo si su iglesia y novia ha tenido frutos, ha hecho una transformación, ha hecho un cambio. Luego vemos de eso habla, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el fruto que has tenido? ¿Hay fruto? ¿Ha habido fruto en tu vida? ¿Cuál es el fruto? Benignidad, bondad, paciencia, etcétera, ¿no? Y luego vemos Juan 15:12, que dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros, así como yo os he amado. Aquí vemos algo bien, bien importante. Aquí Dios nos está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero cuando nosotros vemos que normalmente nos han dicho, la escritura dice, amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús aquí está dando una diferencia, porque no está diciendo como a ti mismo. Hay una gran diferencia en cómo te amas. Yo te puedo decir que en tu vida has demostrado muy poco amor y muy poco valor a ti mismo cuando has dejado que te humillen, que te lastimen, cuando tú mismo muchas veces has estado en depresión hasta que quizás te has querido suicidar, te has autoflagelado, y quizás no como lo hacen algunos realmente literal, pero en tu corazón, en tu vida, disfrutas lo malo y a veces piensas que es lo que mereces, es lo único que mereces recibir. Hay una gran diferencia en cuanto a que dice el Señor Jesús,
que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Cómo nos hemos amado nosotros? Yo mismo, pues yo me hice mucho daño, yo me metí cosas que dañaron mi cuerpo, hice cosas que lastimaron mi cuerpo, fui negligente con él y pues no demostré amor hacia mí. ¿Cómo podía dar ese amor a los demás? Pues fue lo mismo que hice, lo mismo como yo me amaba fue como amé a los demás. Los dañé, los lastimé, exactamente. Y bueno, cuando vemos que dice, así como yo os he amado, ¿cómo ama Jesús? Da su vida, te cuida, te protege, va por la oveja lastimada, la sana, cuida hasta que sana totalmente y le da su alimento diario, la cuida con amor. Ajá. Entonces, esa es la gran diferencia, cómo es el amor de Cristo. Ajá. Entonces, tenemos que aprender de ese amor. Dios creó al hombre inmortal, no se cansaba, no se enfermaba, no envejecía, no moría. Esa fue la manera y el plan original de cómo Dios creó al hombre. Exactamente ese es el punto al cual necesitamos nosotros salvación, el que podamos llegar al estado original del hombre. Y el punto aquí es, si tienes que llegar al estado original del hombre, el hombre tenía una relación íntima con Dios y lo vemos porque Adán se dio cuenta de que venía el Señor, se acercaba cuando él ya había comido el fruto y se quiso esconder porque veía personalmente al Señor, porque caminaba el Señor entre el huerto y lo veían y platicaban con él y tenían esa relación. Tenemos que empezar a entender que esa relación que tenía Adán y Eva con el Señor en el Edén antes de la caída es la que vamos a tener en el cielo. Como vives aquí abajo, así vas a vivir arriba. O sea, honestamente, si no tienes tiempo para Dios, si no quieres buscarlo, si no te deleitas en su palabra, si no te deleitas en las alabanzas, no, o sea, aun cuando Dios te diera la salvación, ¿cómo crees que vas a disfrutar ahí arriba algo que no disfrutas aquí abajo? En ese sentido, si la obediencia a Dios con un corazón sincero provoca riquezas en el cielo, ¿eres sincero al ser cristiano, al servir, a evangelizar? Porque realmente no estamos acumulando riquezas en la tierra. En la tierra puede o no darte Dios riquezas. La promesa de Dios es que no le va a faltar justo pan ni ninguno de sus hijos mendigará una moneda. Esa es la promesa de Dios en la tierra, pero no te está prometiendo hacerte rico. ¿Puede o no hacerte rico en la tierra? Sí. Hay quienes son respaldados por Dios y han sido ricos, y hay quienes son respaldados por Dios y no lo son, pero no les falta nada, nunca van a pedir limosna, no tienen que estar viviendo de la misericordia de la gente. Pero provoca riquezas en el cielo. A eso se refiere la palabra, que provocas riquezas en el cielo cuando tienes un corazón sincero. Ahora, el asunto es, ¿eres sincero al ser cristiano? Porque si eres sincero al ser cristiano, no me puedes decir que amas como Cristo cuando tú te caen gordos hermanos de la iglesia, cuando hay quienes te caen, que eres hipócrita con ellos, cuando hay quienes hablas a sus espaldas de ellos. Al servir, ¿cómo sirves? ¿Sirves a ojo para que vean que estás haciéndolo o lo haces con excelencia porque sabes para quién es, que es para tu Dios? ¿Has acumulado riquezas en el cielo? Vamos a ver lo que dice Mateo 6, 19-20, dice la palabra de Dios en Mateo 6, 19-20. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban. De nada sirve que acumules tesoros en la tierra. Tú no sabes si hoy o mañana vas a morir o vas a durar 100 años. Claro, el cristiano tampoco es conformista, porque si sabes que probablemente puedes morir mañana, puedes morir de 100 años, ¿qué tal si mueres en 100 años y tú te malgastaste todo? También tiene que ser uno sabio, ¿no? Pero dice que no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. ¿Estás acumulando tesoros en el cielo? Acumular tesoros en el cielo es vivir de la manera correcta con Dios, pero no por obligación o por querer quedar bien con alguien, sino porque estás agradecido y amas a Dios, agradecido por la salvación que te dio y porque amas a Dios. Y eso se refleja en tu manera de tratar a la gente, a las personas.
La segunda muerte, bueno, pues es consecuencia, un sello para los que tienen pecado y no se arrepienten, que no les duele, no les importa ofender a Dios. Ellos piensan en yo fui ofendido, fui lastimado, merece esta persona que le haga esto o lo otro. No hicieron un cambio, no tuvieron fruto. Entonces, yo tengo que aprender a vivir en la gracia. No debo darle lugar al pecado. Cristo viene por una iglesia, ya lo hablamos, sin mancha ni arruga. Estamos viendo las señales de su venida, que es pronta. Vemos la parábola de las 10 vírgenes. Dice la escritura que habían 10 entendidas y 10 necias, ¿no? Y las 10 entendidas tenían aceite suficiente porque no sabían ni el día ni la hora en que iba a llegar el novio, y las otras nada más tenían lo suficiente quizás para un día o dos, no sé. Y de pronto escuchan que viene todas se durmieron. A veces he escuchado la enseñanza de que dicen, es que levántate tú que duermes. Las 10 5 no durmieron y 5 sí se durmieron. No, todas las 10 se durmieron, pero 5 estaban durmiendo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me sustenta. Tenían ese respaldo, las otras 5 no. Esto es lo que hace una diferencia. Pero también entendemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Perdieron el Espíritu Santo. Pero también el número 5 nos habla de algo bien importante. El número 5 representa que hubo 5 fieles. El número 5 representa cobertura. El número 5 representa los 5 ministerios: maestro, apóstol, profeta, pastor, y evangelista, ¿no? Hoy muchos no aceptan los 5 ministerios y están malentendiendo también esta parte, porque por eso habla de 5 vírgenes correctas que estaban bajo cobertura. Ajá. Y el medio de llegar a Cristo no lo entienden, que es teniendo cobertura estar con los 5 ministerios. También es respetar la autoridad establecida por Dios. Las insensatas no solo perdieron al Señor Espíritu Santo, al mismo tiempo perdieron la cobertura de Dios. Fueron desobedientes, pues sabían que la llegada del Señor no tenía hora ni día y no se prepararon. La iglesia dice, prepárate. El Señor dice, prepárate. Nosotros tenemos que estar listos, porque si ya sabemos que el Señor viene pronto, que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga, yo tengo que estar listo porque en cualquier momento puede llegar. ¿Saben? Precisamente aquí el punto es, para los que entienden de escatología, se dan cuenta de las señales y que ya se cumplió el tiempo. De hecho, ya estamos viviendo horas extras, como quien dice. El Señor ya debería de haber regresado por su pueblo, pero Él no va a regresar a una fecha exacta. Es una sorpresa, como precisamente lo natural revela lo espiritual. Así era el novio no llegaba exactamente al año de que se hizo el compromiso. Él podía llegar en cualquier día, alrededor de ese tiempo de un año, de sorpresa. Así va a llegar el Señor Jesús, de sorpresa. No nos va a decir ni el día ni la hora, pero nosotros sí tenemos que saber que ya está por llegar y que tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas y que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento llega. Ajá. Entonces, quiero entender que si no hay cobertura, entonces no se prepararon. El que hayan sido 5 también muestra que esas 5 se movían en los dones y las otras 5 también. Ese es el problema, que hay iglesias que se mueven en los dones, pero no tienen fruto. Las 5 imprudentes habla que se movían en los dones, pero no tenían fruto. Por eso, el mover del Espíritu Santo en una congregación no se comprueba por los dones. Hay mucha gente que porque ve que hablan en lenguas y que hay milagros y piensan que esa iglesia es de las 5 vírgenes prudentes, pero no necesariamente, porque muchas se pueden mover por los dones, pero no tienen fruto. Muchas iglesias se mueven por los dones, pero su fruto está lejos. No viven como cristianos, se han adaptado al mundo, hablan, caminan,
se mueven como el mundo, no hay diferencia. Puedes escuchar su forma de hablar y no hay diferencia entre un mundano y una persona que no está en donde está el aceite, donde está el Espíritu Santo. Los dones de Dios son importantes, obviamente, son necesarios. También con eso se comprueba la iglesia novia, pero de nada sirven si no están acompañados del fruto. El aceite representa al cristiano sin fruto, la falta de aceite. El que no tiene aceite es un cristiano sin fruto que dejó apagar el fuego del Espíritu Santo. Si es tan fácil que yo deje de ir unos días a la iglesia y de pronto me empiezan a jalar las cosas del mundo, imagínense una iglesia permisiva que los deja hacer lo que quieran. O sea, de pronto ya no se dan cuenta de lo malo que están haciendo y de la desobediencia a Dios. Y si te atreves a decirles que están mal, se ofenden y se enojan porque piensan que ellos están bien y que tú eres un religioso. ¿Cómo puede irse en el arrebatamiento quien menospreció la gracia? Y la gracia, como ya vimos, es Cristo. Vamos a ver Mateo 25, del 1 al 13, dice la palabra, y precisamente esta es la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. En cualquier momento llega el Señor Jesucristo, pero busca una iglesia sin mancha ni arruga. El problema es que hoy muchos cristianos se acomodan al mundo y viven como el mundo y esperan ser arrebatados. Y por eso sabemos que en el arrebato el 90% de los cristianos no se van a ir. ¿Quién es el otro 10%? Las vírgenes prudentes, los que están preparados, los que sienten peso de pecado, lo que cada vez que caen en pecado, porque no hay persona que no peque, doblan sus rodillas, le piden al Espíritu Santo que los siga transformando, buscan vivir en integridad, que eso es lo más importante. Hechos 5:39, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Aquí está hablando Gamaliel, que fue el maestro de Pablo en Hechos, y están reunidos y están persiguiendo a los cristianos y viendo qué van a hacer, y Gamaliel les dice: no estén luchando, si es de Dios no podéis destruirlo, no sea que estéis luchando contra Dios. El problema es que vemos hoy en las redes sociales que a cualquiera se le hace tan fácil atacar ministerios o pastores, difamarlos porque ni siquiera saben de su vida, y mucha gente lo escucha y dicen: es que ese pastor es homosexual, es que ese pastor es adúltero, es que ¿lo viste? ¿Lo conoces? ¿Tienes pruebas? ¿Te dejaste llevar por la voz de alguien que ni siquiera sabes si él también lo tomó de primera mano o no, y que ni siquiera si tiene o no razón? Ese no es tu asunto. Si es de Dios, no puedes destruirlos, no sea que te estés hallando luchando contra Dios. Si es una autoridad respaldada por Dios y el enemigo fue el que lo difamó y tú le entras al juego. Por eso no se trata de estar viendo ministerios, quién es el mejor, no es una carrerita. La salvación es personal. Tu vida, tu alrededor tiene que ser distinto, diferente. No importa si tienes una mala congregación o una buena congregación. Judas tuvo al mejor maestro y la mejor iglesia y sin embargo perdió la salvación. Entonces no se trata de eso. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Vamos a dejarlo para una tercera parte de lo que sigue. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo. Por favor, Padre bendito, que lo que hemos hablado lo mediten en su corazón y lo guarden sus hijos. Yo sé que la palabra no se cae al suelo y que va a hacer lo que tiene que hacer, que va a cumplir el propósito.
para el cual fue dada, Padre bendito. Le pongo en sus manos la vida de las personas que van a ver este video. Le pido que nos siga respaldando, Señor bendito, y le doy gracias. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición. Y les pido que nos sigan regalando un comentario en la caja de comentarios. Es importante, nos ayuda a retroalimentarnos. Y bueno, pues esta semana vamos a tener 1 o 2 videos más. Tenemos que seguir con la lectura de la palabra. Hay un tema ahí por ahí detenido todavía de los 5 pasos de conversión bíblica. Y bueno, pues como siempre, pues Dios los bendiga. Gracias por su atención y que el Señor les siga edificando, exhortando y consolando. Nos vemos a la próxima. Chao.